¿Cómo les va? ¿Qué otra materia les están dando? Tenemos teoría y aplicación de entrevistas. Chicos, les dijeron que iba a ser presencial a ustedes a partir de la próxima semana. Nos dijeron que hasta octubre, que todo el mes de septiembre va a ser en línea. ¿Cómo? Nos dijeron que todo este mes de septiembre va a ser en línea y en octubre ya se va a hacer semipresencial, dependiendo del semáforo. Ah, ok. Muy bien, para hablarlo con la Ligboti. Nosotros tenemos 5 clases. Entonces son 5 clases de 3 horas. ¿Sí? Entonces la materia es psicología de la personalidad. Vamos a hablar mucho del DSM-5. ¿Ya han tenido oportunidad de trabajar con él? No, Nada. pues sí, bueno, al menos yo sí lo he leído un poco, pero no, de trabajarlo con él. Ok. Lo trabajamos un poco con la licenciada Paola en Psicología de la Educación, pero fue muy poco en lo que nos basamos de ahí. Ok, bueno, porque esta primera clase lo que vamos a hacer es, nuestra clase va a durar 3 horas, son 5 clases que vamos a tener, entonces lo que a mí me interesa es que conozcan los trastornos del DSM-5, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver un poquito de la introducción, pero ¿cuántos son en total ustedes? Como 22. 22. Ok, entonces para hacer equipos, porque a mí lo que me interesa es que conozcamos los trastornos. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado que teniendo las 12, 13 clases que son en sabatino, no nos da el tiempo por enfocarnos en otros subtemas. Y entonces yo considero que es mucho más importante conocer un poquito los trastornos, conocer un poquito más del DSM-5, porque al fin y al cabo es con lo que van a trabajar, ¿sí? Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Se les hace mejor? ¿Qué opinan? Por mí está bien. ¿Los demás? Maestra, ¿cuáles eran las opciones? Exponer y qué más. Bueno, la exposición sí se va a hacer. Ajá. Cada, ahorita voy a ver cómo voy a dividir los temas. El día de hoy sabemos, bueno, lo que es el trastorno son muy extensos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poquito de la introducción y les voy a mandar el manual del DSM-5 a WhatsApp, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo por equipos, todavía no sé de cuántos serían, y vamos a empezar a exponerlos a partir de la próxima semana, ¿sí? Entonces, yo voy a tener clases presenciales de 8:30 a 10:30. Entonces, saliendo a las 10:30, yo me vengo a casa para estar con ustedes por si me tardo, no sé, 5 o 10 minutos más, que no creo, pero por si llegara a pasar, que me den chance, igual yo les voy avisando por WhatsApp. Y pues nuestra clase sería de 11 a 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, ahorita aquí en la presentación que les voy a poner, el día de hoy la clase no va a durar las 3 horas, depende cuánto nos tardemos en la presentación y en dividir los equipos, pero yo creo que hoy 1 hora a lo mucho
1:20 vamos a tener clase. Pero con el fin de que desde ahorita ya empiecen a investigar acerca de lo que es un trastorno, porque les digo, hay trastornos que son muy extensos y hay otros que son muy cortos, entonces lo que yo quiero no es una exposición de 5 minutos, puntos importantes, no, es que se mira a fondo cada trastorno, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahorita todavía no me asignan las materias en CES Web, entonces no tengo acceso a la lista de asistencia. Voy a ver si aún tengo la pasada. Sí, aún tengo la pasada para el tome de lista. ¿Siguen completos o se salieron más personas? O aún no saben. Ahorita solo una compañera. Somos 21, si no me equivoco. Ok, ¿quién más se salió? Se salió Cintia Ríos Picas. Ok. Bueno, Alma Victoria. Alma, ¿sí se corrigió lo de tu calificación? A ti te había hecho una corrección, ¿no? ¿O no era a ti? Ok. Bueno. Ok. Bueno, ahí lo checo como quiera. Melina Guadalupe. Presente. Viridiana. Presente. Kaylee Carolina. Es un grupo nuevo. Es un salón nuevo. Es un salón nuevo. Nadie, no creo que alguien lo haya agregado. Más Sí, que sí. tú. Ajá. El maestro tiene disponibilidad. 6 horas. Citlali Araceli. Presente. Micrófono. Abigail Alejandra. Presente. Laura Beatriz. Presente. Yulisa. Presente. Gloria Regina. Presente. Miriam. Presente. Yoveli Carolina. Okay. Lidia Hernández. Presente. Ania Stephanie. Presente. Adriana Martínez. Linda Marisol. Presente. Andrea Moreno. Presente. Andrea Montserrat. Presente. María Celeste. Presente. Kenia Montserrat. Presente. Okay. Jorge Alejandro. Presente. Diana Merari. Presente. Dulce María. Presente.
Y Adriana Elisette. Presente. Bueno, entonces vamos con la Profe, presentación. también yo presente, nada más que se escucha muy entrecortado. Hernández, Jovelyn. Ok, ya. Muy bien. Bueno, pues la materia de psicología de la personalidad 2. Entonces, como les decía, va muy de la mano del DSM-5, el poder conocer los trastornos a fondo de cada paciente. Entonces, vamos a ver lo que es una pequeña introducción. Las reglas de clase, pues la cámara debe estar encendida. Se marcará como falta si no se enciende la cámara, a menos que esté justificada por medio de la LICBOTI. No comer durante clase, no agresiones, la puntualidad y participación. ¿Sí? Entonces estas son reglas pues que ya tenemos desde que empezaron ustedes, entonces ya las conocen. El objetivo de la materia es el estudiante analiza las teorías sociocognitivas y aplicaciones sobre el estudio de la personalidad mediante el análisis de investigación contemporánea, valorando su importancia en el tratamiento de desórdenes psicopatológicos, así como el análisis de patrones desadaptativos de las diferencias individuales mediante los criterios diagnósticos de los trastornos de personalidad descritos en el DSM-5. Un punto importante aquí, muchos cuando empiezan a leer acerca de lo que es el DSM-5, empezamos con la cuestión de que, híjole, es que yo encajo en todo esto. No, es que a lo mejor puede que yo tenga cierto trastorno. Entonces, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿sí? No significa que tú estés diagnosticado con, ¿sí? Entonces, para que no se empiecen a imaginar cosas. Ahora, la teoría de la personalidad sin duda es alguna de las más utilizadas y la propuso Sigmund Freud. Por un enfoque psicoanalítico para tener en cuenta los procesos mentales inconscientes de la mente. Existían 3 estructuras primarias de la personalidad o procesos que interactuaban en la determinación de la conducta manifiesta de la persona, las cuales por medio de la observación de las actitudes nos traían a la mente los sueños, en la memoria, los pensamientos, fantasías, sentimientos y el comportamiento impulsivo. Entonces, mucho de lo que nos decía Freud era que según nuestras vivencias, según cómo vivíamos nosotros, era mucho el comportamiento que se manifestaba, ¿sí? Entonces, ciertos, no sé si han escuchado o les han comentado acerca de como que de los deseos reprimidos. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Qué han escuchado sobre eso? Pues es lo que decía Sigmund Freud. De hecho, hay una frase que dice que, refiriéndose a eso, que dice que todo el inconsciente busca una salida, refiriéndose precisamente a los deseos reprimidos. Entonces aquí pueden entrar lo que son sueños, los que son pensamientos, también nos habla del ello, yo y super yo, que creo que ya se los han explicado, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, aquí entra toda esta parte también dentro de, entonces, todas las fantasías, todos los sentimientos que llegamos a llegar a tener, o sea, todos se ven manifestados en un inconsciente, ¿sí? Que a veces soñamos con hacerlo consciente, pero realmente sabemos a lo mejor que no está bien visto por la sociedad, o que hay muchos tabús, en fin, de todo esto. Por ejemplo, simplemente ahorita en temas actuales, la cuestión de la homosexualidad, cómo se ve todavía que hay personas que lo tienen muy guardado. ¿Por qué? Porque no saben o no quieren ser agredidos por la sociedad, cuando ya es una realidad de lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, todas estas fantasías, sentimientos del poderse comportar como ellos quisieran, de no sé, de tener una pareja, toda esta parte que se ve reflejado en esto, ¿sí? Entonces,
Ahora bien, en el caso de estudiar la teoría de la personalidad, del enfoque conductual en la relación cognoscitiva del aprendizaje social, la cual se encarga de estudiar las conductas de los individuos a través del tiempo, un sentido biológico y evolutivo de la personalidad social en relación con el entorno, la sociedad, estableciéndose en una forma medible y analizable de manera observable en las habilidades del individuo y el control de conducta mediante estímulos y refuerzos presentes en los procesos mentales de la personalidad. Es decir, el aprendizaje social es la forma en que los individuos adquieren conocimientos a través de la socialización e interacción con el medio siempre guiados, donde el sujeto modifica su conducta por observación y modelamiento. Esto ahorita se los voy a explicar. En la medida en que los exponentes conductuales veían la forma de transformar su conducta con experimentos de condicionamiento mecanicista, del que se observan las relaciones tanto de ansiedad, desespero de las personas escogidas en ese caso los niños entre edades de 3 y 6 años, al ver el cumplimiento de sus expectativas con refuerzos expuestos y la voluntad empleada. Como respuesta, el control de sus impulsos que repercuten la vida en un futuro, en la transformación del ser humano en una serie de sus funciones, como la resolución de problemas, tanto emociones y toma de decisiones, en lo sexual, en su total de su comportamiento, llevándolos a un posible éxito personal, intelectual, y una vida de felicidad en su vida adulta. Entonces, nos habla que lo conductual, estamos hablando de todo en lo que se desarrolló la persona, desde el ambiente, desde la sociedad, de cómo se ha ido transformando. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en Estados Unidos que muchos adolescentes trabajan. No sé si la han notado. Sí, maestra. ¿Trabajan y estudian o como maestra? Sí, bueno. Sí. Sí, trabajan y estudian a la vez. Por ejemplo, dicen que los adolescentes en Estados Unidos y los adolescentes en México son muy diferentes, ¿sí? Mucho se ha dicho que en Estados Unidos están muy alocados, que hacen lo que quieren, que las escuelas no son tan estrictas como lo son en México, toda esta parte. Y muchos de ellos trabajan, a comparación de aquí en México, la mayoría de los adolescentes no lo hacen, ¿sí? Económicas muy fuertes o toda esta parte, pero en Estados Unidos ya nada más cumplen 15 años y ya andan, no sé si han visto en HB metiendo carritos, acomodando cosas, o sea, toda esta parte que traen oye, ya cumpliste 15, todos tus compañeros ya están empezando a trabajar, tú también quieres, ¿sí? Entonces, al momento en que una persona quiere dinero, más si es un adolescente, quieras o no, es poder dentro de, o sea, sabes que ya puedo mantenerme yo solo, aunque nada más se base en los gustos que se pueda dar. Estamos de esa forma, es como que, no, él se tiene que dedicar nada más a estudiar, y nada más. Y en Estados Unidos, no, tú puedes trabajar y puedes estudiar para que tú ya te vayas haciendo dinero, ¿sí? O sea, son las culturas que tenemos. O también se dice mucho que en Estados Unidos son muy liberales, ¿sí? Y aquí en México todavía estamos un poquito más, opción. Entonces, ¿cómo influye todo lo que es el ambiente en el que te desenvuelves tú desde niño, ¿sí? Obviamente, no quieras tú, si vienes de una familia sana y todo eso, digamos, convivencia, pero luego te juntas o te casas con una pareja que viene de violencia, que todo se arregla con gritos, con golpes, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, el ambiente
en el que se manejaron. Y no me refiero a la comunidad en donde vives, sino en la familia que estás. Entonces, de esto nos habla mucho la parte conductual. Pura, que es un psicólogo pedagogo canadiense, estudió en la psicología clínica, destacado como teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. Ventura plantea que el funcionamiento psicológico se basa en la intersistema cognitivo, afectivo y el sistema conductual. ¿Sí? Entonces, su mayor participación fue aportar datos en contra el maltrato de los niños y la controversión de que las agresiones son manifestaciones patológicas emocionales e impulsivas. Son defensores, decían, de que era un método para conseguir que el agresor desea, cuando las demás opciones han fracasado. Según esta teoría, las pautas del comportamiento pueden aprenderse por propia experiencia y mediante la observación de la conducta de otras personas. También considera que la conducta de la sociedad tiene una gran influencia en el aprendizaje, en la formación de constructos, en la propia conducta, siendo este último el enfoque más habitual, con el aprendizaje de modelamiento de la personalidad, las cuales influidos de manera adecuada, válidos y apropiados para su modo, ya que sirven como ejemplo tanto en los niños como adultos, siendo los adultos de manera más persuasiva y delicada, en la que incluye la elevación del nivel de razonamiento moral, e incluso pueden surgir contratiempos de agresividad, los procesos que influyen en el aprendizaje. Entonces, por lo general, un niño va adquiriendo rasgos de su personalidad a lo largo de los ambientes en los que se va moviendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, en lugares en donde hay muchas pandillas y todo esto, o sea, cómo influyen en un niño o en un adolescente que las cosas se arreglan a golpes, que se manejan muchas drogas. ¿Por qué? Porque son ambientes, una cajita de cristal. Oye, pues cómo es el comportamiento de uno y cómo es el comportamiento de otro. ¿Sí? No sé si les ha tocado ver o no sé si ya han atendido pacientes que a pesar de que tienen la misma edad y toda esta parte, que el ambiente en el que se mueven son muy diferentes. ¿Ya han llevado pacientes así? Sí. Ya estoy aquí, como que me sacó. Ah. ¿Ya me oigo? Sí, profe. Ok. No sé si se fue el internet o qué, pero ahí va. Ok, les decía, ¿ya han llevado pacientes? ¿Sí me escucho? Se escucha entrecortada, pero no sé si es mi internet también. Se escucha entrecortada. Se me hace que es el mío. Es el de la maestra. ¿Ya me Que escucho todos bien o escuchan todavía bien. no? Sí, ya. Sí, ya. ¿Sí? Ya. Ah, ok. Les comentaba, ¿ustedes han llevado pacientes ya? No, no como tal. Ok, ¿cómo los han manejado?
Pues lo más cerca que hemos estado es que, por ejemplo, con la licenciada Graciela en personalidad 1, pues hacíamos, ay, se me fue el nombre. Tuvimos una Examen entrevista mental. y examen mental, sí, gracias. Examen mental y así, pero pues es lo único. Ok, bueno, y en ese examen mental, ¿cómo notaron el comportamiento de su paciente? Comparándolo con su experiencia, con lo que ustedes han vivido. Bueno, yo mi experiencia personal se la hice a una compañera de trabajo. Entonces, me llevo muy bien con ella y todo, ¿no? Entonces, para meterme en el papel de un psicólogo, en la universidad tenemos esta área, ¿no? De psicopedagogía y hay un área destinada para el psicólogo. Entonces, nos fuimos a meter ahí a su oficina y pues está tipo ya más así, pues más formal, ¿no? Sillitas y sillones y así. Entonces ya a la hora de yo hablar con ella, me puse pues obviamente más seria, obviamente no estábamos bromeando, no me reía, vaya, era como si realmente yo no la conociera y ella a mí tampoco, ¿no? Entonces al empezar a hacerle preguntas me di cuenta que me decía más cosas de las que yo, pues a pesar de ser amigas, nunca supe, ¿verdad? Entonces, su actitud fue otra, yo siento que pues sí se sentía en confianza, sin embargo, cuando tocamos ciertos temas, era como que le generaba pues angustia, como estrés, como así, trae un tema con su papá que no ha resuelto, entonces sí era como, pues su actitud, ¿no? Lo decía, de que no estaba cómoda con hablar de ello. Ok. No, y si te das cuenta, bueno, a mí me ha tocado tener pacientes de mi edad, o sea, yo tengo 31, me ha tocado de que estamos a la par. Entonces escucho las situaciones que traen y digo, oye, pues yo estoy en la gloria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque traen cuestiones, no sé, que se casaron muy chicas. Ese es, no sé si les ha pasado o se ha potencializado más. Yo creo que ahorita, o lo que yo he tenido en terapia, es que se casan chicas o que no conocen a muchas personas, sino que con el primer novio, con ese se casaron o se juntaron y luego quieren experimentar todo lo que no hicieron estando solteras. No sé si les ha pasado últimamente o han tenido amigas y todo esto. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando o cómo cambian las problemáticas? Antes se veía mucho suicidio, antes se veía mucho infidelidad, toda esta parte, y ahorita lo que noto yo es eso, o sea, que se ha potencializado más esa parte de que se casan y quieren hacer todo lo que no hicieron estando solteras. ¿A qué me refiero? Que quieren conocer a una persona, que quieren estar con otra, que quieren esta parte de tu esposo por tu lado, yo por el mío, yo quiero salir con mis amigas, tú salte con los tuyos, o sea, y qué padre que haya la confianza, pero antes no se veía, ¿sí? Entonces, ¿cómo van cambiando y cómo va cambiando también el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿sí? O personas de mi edad que me dicen, no, es que yo ya tengo 3, 4 hijos y ya tengo 10 años de casadas, entonces sí te quedas como que, oye, pues los ambientes bien diferentes en los que vivimos, ¿sí? Y cómo cada uno va tomando sus decisiones dentro de, ¿sí? Ahora, como conclusión, podemos decir que Vendura, en su teoría, reconoce la importancia del contexto social para la personalidad, conocido por su trabajo sobre el modelo de agresión, en el cual demostró que es posible aprender la conducta agresiva a partir de la simple observación de modelos, ¿sí? Dentro el tema de la violencia, les va a llegar mucho, mucho, mucho a terapia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Minimizamos mucho por justificar o por, como nos han enseñado, de que no, pues es que él vivió violencia en su familia. No sé si lo han escuchado. Él es así porque pues en su familia hubo violencia. Ok, sí logro entender esa parte que dentro de su familia hubo violencia, que siempre se manejaron con golpes, gritos, todo lo que tú me digas. Pero
al momento en que él inició una familia, él ya sabe el rol o ya sabe lo que se siente el estar en una familia que vive con violencia. Ya tuvo el rol de hijo, a lo mejor de esposa, de lo que tú me digas. Y entonces, ¿por qué lo estás repitiendo? Si tú ya sabes cómo está la otra parte o lo que le puede llegar a afectar a la otra persona, ¿sí? Y entonces ahí sí tenemos que estar muy conscientes de cómo le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, no justificar ningún tipo de comportamiento que te puedan llegar a decir y explicarles el por qué sí y el por qué no, ¿sí? Entonces, es de lo que nos habla Vendura, de cómo todo lo que está alrededor de nosotros nos puede llegar a condicionar o cómo podemos verlo en un futuro. Como les decía, si tú te vas a lo que es el reclusorio aquí en Piedras y escuchas a cada uno de ellos, te das cuenta que el ambiente en el que se desenvolvieron influyó mucho en cómo actuaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados que papá robaba para mantener a la familia. Entonces, a pesar de que sabían que no estaba bien, pero pues era eso o no comer. Era eso o no tener para, no sé, luz, agua, toda esta parte, ¿sí? Pero si tú te pones a escuchar cada historia, cada ambiente en el que se desenvuelve la sociedad, todo esto influye mucho en el comportamiento de, ¿sí? O simplemente ustedes como son, su carácter, cómo se manejan en el trabajo, toda esta parte yo creo que viene influenciada por las personas que están alrededor, ¿sí? O de mi personalidad, oye, ¿de dónde la saqué? A lo mejor soy muy pasiva y a lo mejor era mi mamá, sí, a lo mejor ante algún problema, oye, yo optaba por hablarlo y a lo mejor en otra casa o otra persona, la opción era me voy de la casa, ¿sí? Entonces va influyendo poco a poco. Ahora, Vendura y su aporte en la teoría de la personalidad. Los estudios de Vendura eran de tipo experimental, desde el punto de vista conductista, afirmando que nuestro comportamiento se origina a partir del entorno y que de igual manera el comportamiento influye en el ambiente, a lo que llamó determinismo recíproco, donde se tienen en cuenta tres variables: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos del individuo, los cuales intervienen en el desarrollo de la personalidad. Entonces, Vendura aporta las siguientes teorías, que aquí está la primera: aprendizaje por observación o modelado. Esta teoría nos indica que podemos aprender comportamientos a través de la observación, la conducta de otros, siendo el modelo de la conducta observada y sería la cual luego se realiza por parte del observador. Por ejemplo, no sé si han escuchado mucho decir de que prefiero invertirle en un colegio a mandarlo a una pública cuando están niños. ¿Sí lo han escuchado o alguien en su familia lo ha dicho? ¿Por qué creen que sea eso? Por el tipo de personas que les rodean. ¿Qué más? Porque pueden desconfiar también de la escuela pública, ¿verdad? El ambiente de la escuela. Ajá. Porque pues todos entran a una pública, la mayoría. Ajá. Por el estatus social también puede influir. Claro. ¿Qué más? El nivel académico. El que se estén preocupando o que le estén poniendo más atención a un hijo. ¿Por qué? Porque los colegios por lo general son de 20, 25 alumnos por salón. Te vas a una pública y bueno, cuando yo di clase a mí me pusieron 48 alumnos en un salón. Entonces te quedas, oye, pues ¿cómo le das la información a todos y que todos te estén poniendo atención? O sea, toda esta parte que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero destinar cierto dinero a la educación de mi hijo o de mi hija, pero que me lo tengan bien cuidado, que se desarrollen ambientes, porque aunque digan que no, en un nivel socioeconómico medio alto,
no sé, que al fin y al cabo, o sea, a veces te das cuenta que también en estos niveles te quedas, híjole, no hombre, a veces los niños de veras que son muy agresivos, chiflados, toda esta parte, ¿sí? Entonces también es como que, bueno, pero yo le quiero invertir porque yo quiero que se manejen mucho la parte de lo social, ¿sí? Entonces, también nos decía, para este proceso se requiere que haya una atención por parte del observador, quien, quien estará atento a la conducta a modelar, la cual reproducirá de la misma manera una retención del observado atentamente, pues no podremos reducir algo que no podemos retener, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla? Que tenemos que estar siempre en constante observación para ver qué es lo que está pasando dentro de. Igual con los hijos, volviendo al mismo ejemplo, a pesar de que esté en una escuela, en un colegio, en donde lo tengan checado, tú siempre tienes que estar al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque oportunidades para drogas, todo esto se pueden presentar en cualquier tipo de ambiente. Entonces, a pesar de que tú sientas que lo tienes en un ambiente sano, bueno, pues yo qué voy a hacer, cómo voy a estar al pendiente de, ¿sí? Y también juega un papel importante la motivación en el proceso de modelado, ya que puede haber retenido, pero no estar motivado al reproducir la conducta. Jugando un papel determinando la cognición, se pueden tener motivos positivos que nos lleven a realizar la reproducción, y negativos que nos impiden la reproducción, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de aprendizaje por observación, pues obviamente si nosotros queremos, simplemente con el hecho de que vas en un transporte público o estás, no sé, en un banco, todo esto, y está una persona de la tercera edad, y tú como papá o como mamá te levantas y le das la silla a esa persona, oye, pues el niño ya está viendo que cuando es una persona mayor, pues se le tiene que otorgar el asiento, ¿sí? Entonces, pero pues nosotros tenemos que estar detrás de él, alentándolo, explicándole el por qué es importante, toda esta parte, ¿sí? Entonces, queda menos de un minuto de esta clase, déjenme termino esta sesión y les envío otro link, ¿sí? Ahorita los veo.